Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, listos para vivir la inauguración del Mundial 2026 México contra Sudáfrica. El Mundial arranca mañana, ahorita es en la noche. En teoría, ustedes deberían estar viendo esto hoy, el día que se jugó el partido. De hecho, quiero preguntarles algo. Se me ocurrió subir un video casi diario o al menos de día por medio para irlos leyendo, que ustedes me vayan escribiendo qué quieren ver, qué les gustaría que haga, porque recuerden que voy a seguir toda la ruta por Miami, por Nueva York. Tanto es así que para lograrlo, ojo nada más, este es uno de los que hacen posibles que los videos lleguen al canal, el Jeff. Si un video no se sube a tiempo, ya saben a quién le pueden echar la culpa, ya saben a quién le pueden ir a escribir. Entonces se me ocurrió que si andamos el Jeff y yo, puede que tengamos los videos más rápidos. Nos evitamos organizarlo, subirlo a la nube, enviarlo, que yo no tengo internet. Entonces coméntenme por ahí si les gustaría la idea de ver videos rápido, casi todos los días. Por ahora vamos a ir a vivir el conteo, la cuenta regresiva del Mundial a un concierto que va a dar Belinda, Ángeles Azules, Karim León, algo así. Yo creo que hasta Andrea Bocelli va a estar ahí en el Auditorio Nacional de México, que dicen que es algo increíble. Entonces vámonos para allá. Bichos, una pequeña actualización. Ningún Uber coge el viaje y el que lo agarraba estaba a 30 minutos. Y hay tanta presa ahorita, tanto tráfico, que se dura 1 hora en llegar allá. Entonces, sin conocer ni siquiera una calle de México, vamos a intentar rentar bicis y llegar en bicicleta. ¡Viva la salud! Vean estos perritos, qué lindos. Esos perfectamente podríamos ser tú y yo. Aquí están las bichas, ahora sí, la cuestión es ver cómo la sacamos de aquí y después en dónde la dejamos, pero eso es un problema del futuro. Ahora sí que se cuide todo el mundo porque salió esta bestia a la calle. Esta, ¿verdad? No esta. Vámonos. Vean la diferencia de ir en bici, vean esto, bloqueado. Y yo en bici es como que si anduviera en moto. Simplemente me mando aquí por todos lados. ¡Qué bendición, señores! Uy, pero esas fibras suenan raro. ¿Por qué nunca había hecho esto? Está espectacular. Eso de ahí es el ángel de Independencia de México. Este plan altamente recomendado. Está espectacular. Con razón todo está bloqueado. Alguna selección o algo va ahí que bloquearon todo el tráfico de la ciudad. Hasta ahorita pasaron. En esta ocasión no importa el medio, sino el fin. Claro que sí, amigos. Estamos en el Auditorio Nacional de México. Vean este lugar. Si así se ve por fuera, ¿qué nos espera allá adentro? Esta es toda la gente que va a cantar aquí hoy. Esto es un festival. Llegamos un poco tarde, ya está cantando Belinda y Los Ángeles Azules. Vean este lugar. Ahorita está sonando una canción en inglés y no está cantando nadie porque la FIFA está transmitiendo esto en vivo en muchísimas sedes del Mundial. Entonces aquí estamos escuchando lo que están cantando allá en Canadá. Tenemos media hora escuchando música country que está sonando en Toronto. ¿Dónde está Karim León? Solo había visto las figuras animadas de las mascotas, pero así se ven ya las personas vistiendo los trajes. Díganme ustedes si no son como caricaturas. Yo siempre me he preguntado si realmente el que dirige a todos con una varita les va indicando qué tocar o si nada más está haciendo la mímica. ¿Trae con qué? Trae con queso. Esta canción me recuerda a una novela mexicana. Me siento en una novela ahorita. Que no me sienta nada bien. Que me perdone Juan Gabriel. Más compasión. Amor, amor, amor. Amigos, empezó a sonar eso y me entró sed de la mala. Peligroso escuchar a Los Ángeles Azules en vivo. Suena potente, suena potente. 10,000 personas hay en este lugar. Todos los que han cantado hoy tienen una voz increíble y además no es lo mismo escuchar este tipo de música en vivo que cuando uno oye la canción. Cada instrumento hace vibrar todo este lugar.
Ahí está el gallo, ya salió Karim León. Es el que cierra la noche. Oh, estos prohibidos, oh, estos prohibidos. Ay, papá, cómo quisiera decirte que vuelvas, que vuelvas. Pero ¿dónde está? Está allá, está allá. Quisiera decirte. ¿Qué? ¿Qué le quiere decir? ¿Por qué? El alma. Yo debería dedicarme a esto, yo creo que sí. Muy bien el concierto, muy bien Karim León, pero esto, señoras y señores, es a lo que yo vine. Eso es algo hermoso de la Ciudad de México. Van a ser la 1 de la mañana y la taquería como que si fuera el mediodía. Esto está full de gente, full de tacos. No existe horario para comer tacos. ¡Qué belleza! Esta es mi tribu. Dios bendiga los tacos. Ya ahora sí, ya mucho. Ya vámonos a dormir, que tenemos que mañanear hoy. Ya estamos hoy. Hay que mañanear porque se lee que va a haber un caos. Ni siquiera sé si va a haber realmente fanfest o algo. Pero ya veremos. Eso es problema del futuro. Ya veremos ahorita a la mañana. Amigos, llegó el día, hoy se viene el Mundial. Yo no sé si ustedes habían visto esta pinta de futbolista. No, vean ese 7. Como yo no fui futbolista, hubiera estado con Keylor ahí ayudándole a ganar esa Champions que se ganaron. Amigos, hoy nos vamos a ir directo al Zócalo, al centro histórico. Hay una pantalla de 500 metros cuadrados, una cosa más grande que toda mi casa. Pero estuve leyendo que hay un montón de protestas de parte de los maestros, del sector agrícola, del transporte, de las que no les puedo hablar mucho porque no conozco qué es lo que pasa. Alguien de aquí me contó que son cosas de muchos años atrás que le están exigiendo al gobierno, algo así. Entonces ni siquiera se sabe si va a estar abierto, ya está todo armado, pero iban a protestar para cerrarlo. Entonces vamos a ir a ver qué acontece, pero ya casi es la hora cero. Ojo nada más el gallo que traigo yo. Si las cosas se salen de control, el señor percance le vamos a decir. ¿Qué gallo? ¿Qué se ha escuchado? Usted que se mueve por aquí. Mae, está tenso el ambiente, o sea, siento como que la gente realmente no está tan feliz, al menos el pueblo, pero vamos a ver cómo se vive hoy. A ver qué sucede. Les presento a Estevitan, un cantante tico, rompiéndola en México. Pura vida. Vamos tarde, pero nunca jamás va a ser lo suficientemente tarde para negar unos chilaquiles. Estos son hechizos, esto me los armé yo, ya voy aprendiendo cómo es que se arma la cuestión. Pero vean esta belleza, díganme si esto no me va a dar el poder para gritar los goles de México hoy. Ayer se pedaleó mucho, me cansé, la verdad me cansé. Así que hoy vamos a ver si podemos rentar una bichita de estas eléctricas, porque arrimarse en carro, según lo que entiendo, está imposible, está todo cerrado. Entonces nos vamos en esta poderosa. Hay un problema, la app de Esteban no sirve. Así que vamos a ir como en el Titanic. ¿Está listo, gallo? Tengo miedo. Usted nada más agárrese. Se ve raro, yo creo. No se me acerque mucho, Esteban. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, tengo que aclararles algo. Si ustedes son nuevos por aquí, primero, un besote, gracias por unirse a este canal. Y segundo, si ustedes se están uniendo por el fútbol, tienen que saber que lo último de lo que se sabe aquí es de fútbol. Entonces, vamos a vivir el mundial, pero sin conocimiento. Simplemente vamos a ir a ver lo que sucede, lo que acontece. Ya estamos a punto de llegar al Zócalo, al centro histórico. Todo se ve calmadito, la verdad. Bastante afluencia de gente, viene por todas partes, todo el mundo vistiendo. No una tan épica como es. Esteban, yo le enseñé esta. ¡Ay, gallo! Ay, si yo tengo que tirarme a la cancha, ayudarle a México, me tiro. Es un número pesado, un número pesado. Entonces se ve bonito, todo tranquilo, pero según lo que entiendo, más adelante las cosas se pueden poner pesadas. No sé por qué, pero vamos a ver. Esta es la fila de entrada al FanFest, vean. Cuidado ahí, cuidado. Ni siquiera alcanzo a ver el final. Y vean para allá. Es un mar de gente. Eso. Esto es fila de fotos, vean qué increíble. Claro. Eso. Pura vida, muchas gracias. Pura vida, mi hermano. Qué linda la vibra de la gente en México.
Un besote a todos los suscriptores mexicanos. ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo queda México hoy? 2-1. 2-1 gana Sí, México. ganamos 2-1, sí. Yo lo veo seguro. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo queda México? Muy bien. Espérame. Ay, ¿no Bien. quieres tomar una foto? ¿Cómo queda México? 3-1. 3-1 gana, 3-1 tranquilos. gana, tranquilo, sí. Lo difícil ahorita es la fila. Sí, la fila es lo más violento hoy. Más violento hoy. Pura vida, mi hermano. Pura vida. Gracias. ¿Cómo queda México hoy? 2-0. 2-0. ¿Quién anota? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Doblete de Raúl Jiménez. Doblete. Ok. ¿Cómo queda México hoy? ¿Cuánto queda el marcador? 2-0. 2-0 gana. 2-0 gana México. Veo buena actitud en los mexicanos Claro hoy. que sí. En los alrededores del Fan Fest se encuentra esto, que son un montón de armazones, de carpas, tiendas de campaña, que es donde están durmiendo las personas que van a protestar. Ahorita no sé si están protestando en otra zona o algo así, pero aquí es donde están hospedadas. Aquí es donde se están organizando para todas las protestas que han habido estos días y que van a haber hoy. De hecho, ya me enviaron un documento, ahorita les explico bien cuántas protestas hay y cuántas personas están manifestándose. Es un montón de diferentes organizaciones y sindicatos. ¡Qué locura! ¿Nos podrían contar de qué son las protestas que hay? Bueno, estamos exigiendo nuestros derechos. Por ejemplo, la abrogación del ISSSTE. Queremos una jubilación digna y eso es lo que nos prometió la presidenta de México cuando anduvo en su candidatura. Ahora queremos que ella cumpla respecto a sus promesas. Así es. Entonces somos maestros de varios estados de la República, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en espera de que ella responda a esas promesas que ella nos dio. Y así también hay agricultores, transportistas, de todo. Así es. ¿Cuántas personas andan hoy en manifestaciones? Híjoles, desconozco la Miles. cifra exacta, pero somos muchísimos. Imagínense, somos de varios estados. Muchas gracias. Gracias. Gusto de verte. ¿Qué dice? Soy Igualmente. tu seguidor. Sí, mucho gusto, mi Fiel. hermano. Me acabo de encontrar a Chache. HH, narrador deportivo. Chache, nárrenos el gol que va a hacer hoy México. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta transmisión deportiva. La pelota que ya rueda en el Estadio Azteca, sale jugando Memo Ochoa, mete por donde está Lira. Lira que va metiendo el juego allá por donde está Mora. Mora que va a sacar el remate, la pelota hacia el fondo. ¡Gol! Pero lo sentí, mi hermano. Vean ese pulmón. ¡Gol de México! ¡Y que Amén. viva Guata! ¡Arriba México, Eso. güey! ¡Que viva México! Bien, mi hermano, lo sentí. Ese gol lo sentí en el corazón. Brutal. Un gusto, Igualmente. fiel seguidor desde Guatemala. Arriba Guatemala, los chapines, claro que sí. Esteban, pero hasta que me da miedo entrar ahí. Yo estoy nervioso. Como entrar a un redondel. Está peor el ambiente ahí que aquí, Oigan el ambiente ahí adentro. ¿Qué está pasando? Sí, está ahí arriba. Todo el mundo está viendo algo que nosotros no estamos viendo. Sí, algo está pasando allá adentro. Nos contaron los maestros que todas las manifestaciones, que todo el mundo se fue afuera del Estadio Azteca, que no quedó nadie aquí en el Fan Fest. Y estas son todas las manifestaciones que hay hoy. Se están manifestando las madres buscadoras, que eso es un tema aquí en México. Cientos de miles de desaparecidos, miles de mujeres desaparecidas, los profesores, los pensionados, los transportistas, los campesinos. Imaginen que hasta se... ¿Qué pasó? Pero Ya cerraron la puerta, man. la policía. Y, man, yo siento que la gente quiere venir hacia acá y nosotros más bien queremos entrar, man. Ese es el fútbol mexicano. Esa es la pasión del fútbol mexicano. Ya me habían hablado, pero yo en la vida he ido ni a un estadio, entonces no sé nada de esto. Siento que quiere salir de ahí, man. Aquel es el líder de la revolución. Sí, man. Les decía, se están manifestando hasta millonarios. Millonarios que tenían sus palcos en el Estadio Azteca. Llegó la FIFA, rentó el estadio y les dijo: gallos, el estadio es mío, van jalados. Entonces hasta los millonarios se están manifestando contra la FIFA. Estábamos haciendo fila en el lugar equivocado. Si no me equivoco, Ciudad de México tiene como 20 millones de habitantes. Y vean lo que es esto. Vean lo que es México en el Mundial. Esta es la primera vez en mi vida que yo estoy en una celebración de fútbol de este nivel y está bien bonito, la energía de toda la gente es como todos estamos en lo mismo, como ni siquiera hay equipos rivales, todos somos mexicanos hoy. ¡México! ¿Cómo queda hoy México, mi hermano?
Gana 2-0. 2-0. 2-0 gana, sí. ¿Y pasan de la quinta en este mundial? ¿Cómo pasan de la quinta? ¿Del quinto partido? Puede ser. Sí. Clasifica sí o sí a 16avos. Sí o sí. Sí. Esta es solo la fila para entrar. Vean la avenida. Es un mar de gente. Tenemos unos 30 minutos más o menos. Hemos avanzado, ¿qué? 5 metros. Exagerando. 5 metros. Ya estamos al punto en que nos movemos como pingüinos. Esta es la versión $0. Vean esto, vamos como sardinas. En el estadio habían entradas de 50,000, de 20,000, de 3,000. Esta es la de 0. Dudo que ellos hayan pasado por eso. Lo dudo, pero ellos gastaron mínimo 3,000. Sí. Vale, nos estamos ahorrando algo aquí. Aquí nos estamos ahorrando $9,000. Tranquilos. Tengo un gran problema y es que me muero de ganas por saber qué es lo que nos va a decir mi compadre, pero es imposible escucharlo. No me lo dejan hablar. Se subió ahí arriba para darnos un mensaje a todos. Tal vez nos va a salvar la vida. ¡Que salte! Pero no lo dejan hablar, solo quieren que salte. ¡Avance! Dios. Amigos, pero eso es el apocalipsis, es esa entrada. Dios. Y vean aquí no está pasando nada. Aquí todo hermoso, mae. ¿Qué es esa entrada, por Dios? Bueno, estamos adentro a 20 minutos de arrancar con la inauguración. ¡Vamos! Ojo el Zócalo, qué nivel, con cosas alusivas a México. Vean estas calaveras aquí, estos arreglos. Por ahí parecen como ruinas arqueológicas, dibujos, no sé si de los aztecas. Este es el escenario principal, vean por allá, calaveras, cosas alusivas a Día de Muertos. Por aquí los aztecas jugando, yo no sé si fútbol o a la pelota. Y allá la pantalla principal que es gigante. El partido aquí se va a ver espectacular. 3, 2, 1. ¡Arranca la inauguración, bichos! Primero se inaugura como hora y media y después ya es el partido de México. Tiene que arrancar Shakira con la canción oficial. Realmente no les puedo mostrar mucho. Voy a ver qué planos les puedo poner aquí, pero no les puedo mostrar mucho porque FIFA se puso demasiado delicada. No aguanta nada. Están tocando con atuendos aztecas como los que hay aquí detrás haciendo limpias. Igual con atuendos de esos. Tocando tambores. Todo eso está pasando ahorita en el estadio. Son puros sonidos mexicanos. Bueno, qué mejor que el cantante para que nos explique lo que está pasando. Está una mexicana haciendo un ritual en inglés para limpiar a los extranjeros. Más increíble. Y está saliendo la Copa del Mundo en el centro. Espectacular. Tengo que decirles que algo por lo que no quise ir también a la inauguración es porque está totalmente prohibido grabarla. Entonces, ¿qué sentido tiene ir para mostrarles la inauguración y el partido si no les puedo mostrar ni la inauguración ni el partido? Pero les voy a poner planos de las imágenes. Igual me imagino que todos ustedes vieron la inauguración, pero por si no, al menos van a ver unos planos. La señora vestida como de la Cantona. ¡Wow! ¡Arriba México, güey! Ok, maná, gallo. No sabes cómo te deseo. Hay que cantar nosotros para evitar el copyright. No sabes cómo te he soñado. Que cante Esteban, que canta bonito. Les quedamos debiendo la letra y un toque, sí. Pero tú ya tienes otro. ¿Cómo? Un tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido. Eso no te queda a ti. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando las almas. Oh, ese movimiento de cadera. Me falta quitarme un par de costillas, pero está parecido al de Shakira. Díganme ustedes ahí en los comentarios. ¿Sabes que Shakira estuvo hace poquito aquí? Llenó esto. Y creo ¿En serio? que fue la que hizo el récord, aquí el Zócalo. Además hizo 12 estadios GNP, 12. Esa es la reina de Colombia y Latinoamérica y es la reina de los mundiales. Es la reina del mundo. Todas las canciones del mundial son de Shakira.
Gracias a Dios hay venta de alimentos y bebidas. Hay una tienda FIFA y veo algo por allá también. Hay varias cosas por aquí. Ay, qué bendición, un toldito con sombrita porque ya con este calor Rexona está a punto de abandonarme. Nos abandonó. De hecho, debería entrar ahí a ver si me acompaña. Qué buena idea. Ahí deberían estar dando. Nos hace falta. Por aquí veo un stand gigante de Coca-Cola. Una tienda Lego, fijo, vendiendo la Copa del Mundo y esas cosas. Hay un barcito Corona aquí, por si le entra sed de la mala. Pero no entiendo por qué hay una tienda de Kia. O sea, ¿quién viene a ver el partido y dice, mae, Vamos a ver carros. me voy a comprar un carro Para irnos de aquí en carro. hoy? También puede ser que usted venga a ver la mejenga y se le antoje comprar un taladro. Ese sería mi tata. Perfectamente mi tata vendría aquí a ver taladro. ¡Qué belleza! La copa, Messi, el bicho. ¡Qué bien está aquí adentro! Gracias a Dios existe este oasis de paz, donde no hace tanto calor, hay sombra, uno camina flojito. Afuera yo tenía miedo, la verdad. No sabía qué me iba a topar adentro. Estoy viendo que el alcohol no está permitido. No venden alcohol, solo venden cerveza cero. ¡Qué gracia tiene! Una cerveza cero vale 12, 13 dólares más o menos. Una coquita vale 6 dólares, el agua vale como 5 dólares aproximadamente. Y venden también snacks, venden Doritos, Chetos y hasta choripán argentino hay aquí, ¡qué belleza! No parece, pero ya sumando, tenemos aquí 3 vasitos de refresco, un choripán, cumplidor, cumplidor. Se vaciló un sanguichito. Y por aquí una Focaxia, 70 dólares por todo esto. Y 2 botellas de agua que Y 2 botellas de agua. están camufladas. ¿Cuánto podrá valer esto en el estadio entonces? No, sí, mucho más. Más que son como precios FIFA, ¿verdad? Yo siento. Comprobemos calidad, comprobemos calidad. Cumplidor. Para matar lo que nos está matando. Está como crujiente el pan, como que Ajá, como que le metieron sazón. metieron amor. Ojo esta atrás, pa' pepino. La focaccia italiana. A ver esta belleza. No me encanta el pepino. Como que no me combina con el jamón y el queso. Pero la mata también. ¡Tocaron la bola! Es lo único que voy a decir, probablemente en todo el video tocaron la bola. Pero arrancó el partido. México-Sudáfrica, Mundial 2026. Se viene tiro libre. Estoy nervioso, man. Tiro libre para México. Están muy cerca del marco. Si cae un gol, esto Me da miedo a mí que haga un gol. Me da miedo que México haga un gol. Pero vamos, vamos, vamos. Esto es de México. Vamos a ver. ¡Ah! No. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí viene el centro! ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo le pararon esa bola? Casi México, casi empezando el partido. paradón. Viene tiro de esquina, viene tiro de esquina. México en el área, está México en el área, se entró. Sigue, 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 sigue. ¡Ay! ¡Ay! Uy, se fue Sudáfrica, se fue Sudáfrica. ¡Ay, gallo! ¡Ay, gallo! Bien, bien, bien. Tranquilo, equipo, tranquilo. Necesito que ustedes me digan cómo les narro el partido. Les digo que va por la banda, que la centró, que cabeceó. Nunca he hecho esto. Cuéntenme ustedes cómo les narro un encuentro. ¡Dele, dele! Vivir esto aquí. México, 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 México. A ver, y fue un error, vea. Qué mala salida. El man. portero la devolvió mal, la robaron y tome. Le pasó por debajo de las Le piernas, pasó por debajo de las piernas al portero. ¡Ah! ¡No! Qué humillación, man. Uno arriba México y empezando, minuto 9. Esquina para México. Uy, no. Dato curioso, el que está comentando se llama Miguel Herrera. Es el que era el entrenador de Costa Rica con el que quedamos fuera del Mundial. Él sí vino al final. Nos eliminó. Nos eliminó y se vino a comentar.
México en el área. Bueno, fuera del área grande. Uy. Uy, pégala, pégala. ¿Cómo me van a estar golpeando el muchacho así? ¿Tarjeta, profe? No, no, profe. Uy, 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 no, 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 no. Bien, 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 bien. Tiro libre para Sudáfrica. Estoy tenso yo. Estoy tenso. Tiro libre. El comentarista me pone nervioso también. Fuera, fuera. No, señor, no, señor. No, señor. Esta es nueva, no, nunca la había escuchado. Hay una, bueno, nueva para mí. Hay una pausa de hidratación. Me imagino que es por la temperatura. El sol aquí ahorita en Ciudad de México está violento. Imagínense en el estadio corriendo a todo lo que da. Una pausita, una pausita. Ay, no. Tiene que mandarme el pase más cerrado al volante para que el volante pueda entrar por el área pequeña, ponérsela al delantero que cierra. Uno que pivotee, el otro que drible. Uno que, sí, necesito que me pivotee al portero, pero de ahí no, Ochoa en la delantera no me lo pusieron. Que la defensa mexicana me la cierren y que el central me lo manden atrás. Línea de 4. Ocupo una línea de 4 ahí junto con el portero atrás, porque están entrando mucho ahí los sudafricanos. Por las bandas. Por las bandas, madre, por las bandas. El contraataque mexicano da miedo. ¡Pégala! ¡Coño! ¿Qué pedo, güey? México. México. Where are you from? South Africa. You are from South Africa? Yeah. And you are alone or you are with your friends? my friends. With your- My wife and my friend. From Mexico. Mexico. Mexicanos. ¿Habla español? No. No. I think that you are the only South African here, right? There's a few. I've seen a few. There is a few. Yeah. And what do you think of this match? It's not going too good yet right now, but we're gonna come back. I got faith. What is your, ¿cómo se dice? ¿Cuál es su? 2-1 South Africa. 2-1 Sudáfrica. O sea, está diciendo que Sudáfrica le va a dar vuelta al marcador y va a quedar 2-1. Buen gallo, rodeado de mexicanos y tirar eso, valiente. Very good, friend. Nice to Very good. Nice to meet you too. ¿Cómo le cortaron esa? Un pase filtrado, cortado ahí en el medio. Pero va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Ok, viene. Están en la esquina del área. Me gusta que no han tirado muchos centros de cabezazo, sino que todo es remate. ¡Uy! Parada así a los Navas. A los Navas tiró esa parada el portero. ¡Pégala! ¡Palo! ¡Palo! Veo triste, mi compadre está triste ahí atrás. Está preocupado. Está preocupado, está huevado el bicho. Está jugando demasiado bien México. Demasiado bien. Tiro de esquina para Sudáfrica. Sudáfrica fuera del área. Centra. Mientras no le metan un riendazo así. Sí lo hizo. Sí lo... Uy. La paró el portero, pero la pegó casi de media cancha. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo van a hacer eso? Yo pateo mejor que él, pues. Es lo que yo digo. Medio tiempo, señores, medio tiempo. Hidratémonos, tranquilicémonos y volvemos. ¿Cómo va el partido, mi hermano? ¿Cómo lo va viendo? Muy bien, muy bien. Han anotado un gol, pero falta otro. Falta otro, para asegurar. Cuéntenos, ¿qué le pareció el primer tiempo? Algo tranquilón. Tranquilón. Yo creo que falta otro gol, ¿verdad? Hay que meter más jugadores. ¿Cuánto debería quedar ese encuentro? 2-0, ¿no? 2-0, por lo menos, para asegurar. Sí. Arriba México. Arriba México. ¿Qué dice? ¿Qué le sabe? Ahí del ¿Todo acento, bien? yo tengo un amigo colombiano igual que él. Sí, ¿de dónde usted? vida. De aquí de la ciudad. ¿Cómo Pero vieron? vivo en California. San Francisco. Anda de visita. Ando con mi esposa y ¿Cómo vieron ese primer tiempo? Súper bien, súper bien. Ese Yo golcito feliz cayó de ver. lindo. Ay, sí, estamos Bien. muy felices. pero un poquito nervioso algunas jugadas. Ya tenían que ir 2-0 de perdida. Falta Pa' uno, asegurar. falta uno. No, faltan dos. Va a ser 2 va, 3-0. 3-0 tiene que ser. 3-0 tiene que Ay, ser. gallo, ahora sí. ¿Qué dicen los bichos? ¿Qué se sabe? ¿Todo bien? Hola. Eso. ¿Cómo vieron ese primer tiempo? Muy bueno, estuvo bien. ¡Chido! ¿Qué, ¿qué debería cambiar México en el segundo? Pues a Brian Gutiérrez estaría mejor que metiera otro reemplazo. Sí. Sí, mejor porque la ha estado retrasando, sí. Este le sabe al fútbol. ¡Que metan a Memo Ochoa! Sí. ¡Sí! ¡Ya está bien viejo! Que metan Ochoa de delantero. ¿Qué importa? Sigue siendo magia el
mucho de porteo. Sí, ¿verdad? Sí. Eso. Penal. Profe. Penal y roja. Ahora sí se lo llevó la... No fue penal, es tiro libre en la raya del área. Está tenso el ambiente. México. Péguela. Viven en un country. Si ustedes me preguntan, que yo sé que ustedes están muy interesados por mi opinión futbolística sobre este encuentro, me parece que México en este segundo tiempo está jugando un poco más retraído, no está yendo tanto al ataque. Sudáfrica se ha acercado varias veces de manera peligrosa. Tengo miedo de un empate. Menos tenencia de la pelota. Menos posesión del balón. Me da miedo un empate, la verdad. Acaban de entrar unos cambios, entonces esperamos. México tiene uno más. México está jugando con uno más, entonces esperamos que se venga el segundo. Viene. Uy, gallo. Dale, viene. Me oyeron. ¡Centro! El Canelo no está jugando. ¿Fue que lo hizo? Canelo Álvarez. Yo vi a Canelo ahí con la chema azul. Penal, señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que suave? ¿Cómo que Profe, ¿cómo que suave si me tiene el gallo en el suelo? No, yo le digo si es penal o no. Penal. Claro. Penal para la América. Penal aquí en China, eso. En todos lados. Manotazo. Siempre el penal para el América, ¿eh? Siempre penal para la América. No. Pero ahí no hay bar. ¿No hay bar? No creo, no. Tiene que haber, haya bar ahorita. ¿Cómo no va a haber bar? Tiene que haber. Ojo nada más. ¿Sí o no? El protector de pantalla de mi viejo. De la América, papá. ¿Qué le parece este partido? Le falta a México un poco. Le falta un poco a México. Tenía que hacer unos cambios un poco antes. Muy tarde. Un poco tarde, me imagino que sí. Esos que acaban de entrar, ¿qué tal? Buenos. Siento que el Alexis va a anotar un gol y también el Hormiga. ¿Y usted qué dice? ¿Nos vamos a 3 hoy? Sí. 3-0. 3. Buen gallo, mínimo. Qué bueno. Esa es la actitud aquí, mínimo. Y que metan a Ochoa. Que metan a Ochoa. Que metan a Ochoa. Ya es su último mundial. Dos rojas para Sudáfrica. Está jugando con 9. Y ahora con 9. Madre, ya es para que le metan 3 más. Ahí sí se puede ir de 3 o 4. Debería ir. Ay, gallo. No. Sí, gallo. ¿Amarilla o roja? Qué pinche necesidad. Están regalando rojas en este partido. Roja para México. Almontes no era roja, ¿eh? No era roja. Por eso ahí está el bar. Que pasen el pinche bar. Para él como Andan para- regalando rojas, parejo. 10 segundos, 5 segundos. ¡Ganó México! ¡México! No me imagino la celebración que va a haber hoy de este gane. Dicen que el punto de reunión es el ángel de independencia. ¡Eso! ¡Mi viejo! Pequeña actualización, damas y caballeros. Al parecer se cancela la celebración en el ángel. De hecho salieron las pantallas, ¿usted vio?
dice que por el clima y todo se cancelaba lo que estaba planeado. ¿Hasta el FanFest se canceló? O sea, por ahorita. Entonces, Vean, estaban como los aztecas sosteniendo la lluvia para que terminara el partido. Terminó y yo no sé si ustedes alcanzan a ver. Toda la gente entrando aquí. ¡Eso, bicho! ¡Arriba México, güey! ¡Lindo! ¡Lindo! Y hay goteras y nombres. Esto se va a desarmar. Cuidado, mi hermano. No tienen idea todo lo que tenemos que hacer para que ustedes vean este video hoy. Así que para saber si a ustedes les gusta ver vlogs diarios o de día por medio de todo lo que va pasando en el Mundial, vayan al Instagram, vayan a seguirme por allá. Es más, vayan a la última foto que subí con nada más y nada menos. Las 7 de el bicho mexicano. Vayan a comentar el bicho mexicano y llevemos esa foto que a 100,000. Demuéstrenme el poder mexa, le dicen aquí, el poder mexa, azteca. Esto está armado aquí desde hace muchísimo tiempo. Esta otra zona no había pasado yo por aquí. Es donde están instalados los profesores desde hace días en carpas. De hecho veo que aquí tienen para cocinar y todo. Tienen los utensilios, agua, carpas. Lo que buscan es visibilidad, según lo que entiendo. Hacer presión ahorita que todos los medios nacionales e internacionales están enfocados en el Mundial. Algo muy curioso es que leía y mucha gente decía que iban a cancelar el FanFest, que iban a haber desastres en toda la ciudad. Y la verdad todo ocurrió bastante normal, excepto por la entrada al FanFest. A ver, yo viéndolo o analizándolo ahorita ya tranquilo, pudimos haber muerto ahí, la verdad. sí, o sea, creo que cuando nos presionaban así, yo dije, O sea, hubo un momento en que a mí me pegaron contra la valla metálica, que yo dije, si me presionan un poco más me quiebran las costillas. Me revientan por dentro. Sí, me van a matar por dentro. Y así es como se muere la gente en los tumultos. Pero fuera de eso, todo hermoso, la verdad. Peligroso, la verdad, eso fue muy peligroso. Esto está bien extraño. Andamos buscando un restaurante que nos recomendaron y hay que pasar por donde están instaladas todas las carpas. No hay acera, o sea, no hay paso. Ah, hay un pequeño paso. Hay un pequeño paso aquí por un lado. Pero veníamos a comer o a pedirse una vaca entera. Una obra de arte. Vea, el plato es más grande que Esteban. Son 2 manos. Son 2 manos esa milanesa. de pollo con, vea aquí abajo. ¡Ay, chilaquiles abajo! Perro. Y yo como siempre, yo podría comer chilaquil en los 3 tiempos de comida todos los días en México. Y cafecito. Y café lechero. Y café lechero. Bendito sea México. Y su comida. Pedí una moto y este gallo sí está cortando camino. Ni siquiera sé si pasan motos por aquí. Vean el paso peatonal. Esto es legal. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. El arranque de este Mundial 2026 con México ganando. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos, todo lo que vivimos, cómo les gustaría ver lo que se viene. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy gritó 2 goles de México en casa.